Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga. Hoy vamos a hablar acerca del concepto de la Trinidad. ¿Acaso será la Trinidad un concepto bíblico? No, porque Dios uno es. Según las últimas encuestas en el mundo, existen aproximadamente 2.400 millones de cristianos, personas que profesan el cristianismo. Cerca del 60% de estos movimientos religiosos son cristianos y practican lo que se conoce la fe trinitaria. Es decir, creen que existen tres personas distintas, pero que conforman un solo Dios. A esto se le llama la doctrina trinitaria. Entre ellos están los mormones, los adventistas y los bautistas. Y los más numerosos entre ellos son los católicos. Confiesan el credo o doctrina trinidad, de que Jehová es Dios, de que Jesús es Dios y de que el Espíritu Santo es Dios. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Será una doctrina bíblica? ¿Será que está en la Biblia el concepto de la Trinidad? En el año 325 después de Cristo, Constantino, emperador romano, fue quien hizo posible la unión de la Iglesia con el Estado. Constantino convocó a un concilio y se llevó a cabo en Turquía, y se conoce como el Concilio de Nicea. Constantino aún no tenía claro y no conocía la deidad del verdadero Dios. Así que propuso de que Jesucristo y el Espíritu Santo provenían del Padre y formaban un solo concepto de deidad. O sea, eran tres en uno. Constantino dijo e informó en llevar esto en un credo, una doctrina. La Trinidad no salió de la Biblia, sino salió del pensar de Constantino, el primer católico. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a Dios? ¿Acaso es Dios una Trinidad o no lo es? Y esta es la discusión mundial y universal, donde trinitarios y unitarios se enfrentan. Y en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, dice: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. A Israel se le instruyó de que Jehová es un solo Dios. Y el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y además Jesús dice ser que solo es un enviado de parte de Dios. Y en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6, dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. En el contexto de la carta a los Corintios, Pablo dice de que muchos tienen otros dioses, pero para nosotros solo hay un Dios y un Señor. El Señor es Jesucristo. Versículos para corroborar lo que estamos diciendo. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 35 al 39. Marcos capítulo 12, versículo 32. Segundo libro de Samuel capítulo 7, versículo 22. Primer libro de Reyes capítulo 8, versículo 60. El libro del profeta Isaías capítulo 45, versículos 5 y 6 al 18. Efesios capítulo 4, versículo 6. Dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En este orden de ideas Dios ha sido, es y será el único Dios por siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Solo Él tiene esa posición y nadie más la posee. Isaías capítulo 43, versículo 10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me reconozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Aquí Dios le dejó claro a Israel de que antes de él ni después de él hay otro Dios, sino solo Jehová. Isaías capítulo 44, versículo 6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel. Así dice su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero
y yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. Dios nunca perderá esta posición. Ahora, ¿y cómo antes de Él y después de Él no puede existir otro Dios? Con la posición que solo Él posee. Entonces Jehová no conoce otro Dios como Él. Isaías 44, versículo 8 dice: No temáis, no os amedrentéis, no te lo hice saber desde la antigüedad, y te lo dije, yo te hice mis testigos. Y no hay Dios sino yo. No hay fuerte y no conozco ninguno. Solamente Jehová es el Dios. Isaías capítulo 46, versículo 5 dice: ¿A quién me asemejaréis y me igualaréis y me compararéis para que seamos semejantes? Esto dice Isaías 46, versículo 5. Ahora bien, puntos a tener en cuenta. Número 1. No hay nadie que se asemeja a Dios. Número 2. Nadie se igualará a Él. Número 3. No puedo compararlo con nadie. Dios es único. Y por eso Deuteronomio capítulo 32, versículo 39 dice: Ven ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Aquí Dios dice que no hay dioses con Él y que no hay otros dioses que hagan parte de su divinidad o de su deidad. Dios no tiene asociación de dioses. Dios es uno. En el primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 20, dice: Jehová, no hay semejante a ti, no hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos, así que no existen varios dioses y no existe un concepto trinitario en estas bases bíblicas. Ahora bien, ¿acaso Jesucristo es Dios? Y la respuesta es no. Porque la palabra de Dios dice que Él mismo de su testimonio, y Él dice que Él es hijo de Dios. Y la palabra lo corrobora cuando dice en los evangelios de Lucas capítulo 3 versículo 22, el evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 17 y en Marcos capítulo 1 versículo 11, y dice: Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. En estas tres ocasiones, quien testificó de que Jesús era su hijo fue Dios el Padre. Jesucristo no es el Dios verdadero, sino Él, Jesús, es el enviado. El único Dios es el Padre Jehová. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Pablo dice de que Jesucristo, al igual a usted y yo, tiene un Dios y un Padre. Pablo lo vuelve a decir en Efesios capítulo 1, versículo 3. Y Pablo tenía claro de que Jesucristo, al igual que a nosotros, también tenía un Dios y un Padre. Y no solo Pablo, también Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 3, también lo dijo. Juan en el capítulo 20, versículo 31, también lo dijo. Pero estas se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y lo más bonito es que Jesucristo tiene el mismo concepto. Él jamás se presenta como un Dios y reconoce de que por encima de él hay un Dios y un Padre. Juan capítulo 20 versículo 17, Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Este es el testimonio mismo de Jesucristo. Él dice que Él tiene un Dios y un Padre porque Jesucristo no es el Dios verdadero, ni el Padre eterno. Jesucristo reconoce de que su posición es inferior a la de su Padre. Jesucristo reconoce de que su Padre es mayor y superior que Él. Juan capítulo 14, versículo 28 dice: Habéis oído que yo os he dicho: Voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Jesucristo dice de que el Padre es superior a Él, y está aclarando de que el Padre también es su Dios y su Padre, así en armonía como lo dice Pablo, Pedro y Juan lo afirman. ¿O sería que estos tres e incluso mismo Jesucristo estaban equivocados o se estarían contradiciendo? Y evidentemente está demostrado de que no es así. El equivocado es usted si piensa que Jesús es Dios.
Y la palabra lo está diciendo, Jesús es el Hijo de Dios. Mis amados en el Señor, en el próximo video seguiremos con la segunda parte. Dios nos bendiga.